Hola a todos, hola a todas. Es para mí un grandísimo placer presentaros una nueva edición de las New Society Talks de Tecalis. Mi nombre es Berta Caro y soy la directora corporativa de la compañía y también me encargo del impacto de la organización, así como de sus tecnologías. La temática que hoy abordaremos es la IA para sentirnos más seguros. Este doble juego, jugando con esta palabra seguro, lo vamos a utilizar para hablaros de cómo se está impulsando desde el sector de los seguros a través de la IA y sobre todo cómo nos está ayudando a todos nosotros, a todos vosotros, que seguramente sin saberlo desconocéis cómo la IA nos hace sentir más seguros. Hogar, vida, muerte, decesos, salud. Ponemos en manos del sector asegurador muchísimas decisiones y situaciones vinculadas a nuestros pilares vitales. Imaginad que todo esto pudiéramos resolverlo y gestionarlo de un modo mucho más ágil, de un modo mucho más fácil, de un modo muchísimo más seguro, en menos tiempo y sobre todo totalmente personalizado, más cercano, mucho más adaptado a cada persona, a cada uno de nosotros y de nuestras circunstancias y casuísticas personales. ¿Qué tal si os digo que esto ya es una realidad y que la inteligencia artificial ya nos está ayudando a sentirnos más seguros? No se me ocurre un lugar mejor para abordar este asunto. Nos encontramos en las oficinas de Mapfre España y ellos son pioneros en el uso de la inteligencia artificial. Ya os contaremos más adelante cómo lo hacen y sobre todo en qué nos beneficia a todos nosotros. Para ello, estoy muy bien acompañada, no puedo estar mejor rodeada de dos de los mejores expertos en esta materia en España. Por un lado me acompaña Ubaldo González, que es director de Data y de Inteligencia Artificial en Mapfre en España. Ubaldo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por dedicarnos el tiempo que sabemos que no tienes y sobre todo por la invitación a que podamos llevar a cabo esta talk en vuestra casa. Muchísimas gracias, un verdadero placer estar aquí con vosotros. El placer es nuestro, de verdad que sí, muchas gracias. Y por otro lado, contamos con Isidoro Martínez Soñora, que es director general y cofundador de Tecalis, de la tecnológica Tecalis. Isidoro, también muchísimas gracias para ti por tu tiempo y por compartir hoy con nosotros tu grandísimo expertise en esta materia. Nada, gracias a ti, Berta, y por supuesto, Ubaldo, un verdadero placer tener esta talk contigo, con vosotros, y bueno, evidentemente agradeceroslo y agradecer también al equipo de Mapfre, ¿no? Y de Tecalis, que está ahí detrás de las cámaras siempre ayudando. Muchísimas gracias. Bueno, si os parece, hago una pequeña mini biografía sobre vosotros. Les cuento a nuestros oyentes quiénes sois y ya pasamos a hablar de lo importante. Ubaldo, tú te incorporaste a la compañía en 2020. Ya con una sólida carrera detrás a tus espaldas en el mundo de la tecnología, ¿verdad? Bueno, Ubaldo tiene experiencias muy interesantes en diferentes sectores empresariales y especialmente en el entorno asegurador, donde tú no lo vas a reconocer, pero por todos es bien sabido que estás contribuyendo muchísimo a la transformación de la industria. Muchas gracias.
Y bueno, Isidoro, con su visión estratégica, ha sido clave para establecer a Tecalis como uno de los líderes en soluciones de automatización de procesos y de servicios basados en inteligencia artificial y otros servicios electrónicos de confianza, pues, que sirven a diferentes sectores como es el asegurador. Y además con tu visión has conseguido bueno, que la compañía haya sido reconocida como una de las de mayor crecimiento, más rápido en Europa según Financial Times. Así que bueno, con estos dos súper expertos vamos a dar comienzo a la New Society Talk de Tecalis. Y antes de entrar en materia, quizás yo iría un paso más atrás, ¿no? Hablaría del momento inicial, de esa experiencia de todos nosotros como usuarios, como asegurados, para que veamos un poco cómo desde la IA está presente desde el minuto 1 en el que comenzamos a ser usuarios de productos del sector. O sea, cómo en el momento en el que nuestra experiencia, o sea, todo lo que sucede cuando nosotros utilizamos una app móvil o una web, en ese momento la inteligencia artificial ya se va adaptando a nosotros, viendo nuestros comportamientos como usuarios o los productos que estamos contratando, y a partir de ahí comienza a ayudarnos. ¿Quién mejor que ellos para contarnos cómo sucede esto ya desde el principio? Que sepan todos nuestros oyentes que la IA está desde el minuto 1 para ayudarnos como asegurados. Bueno, inteligencia artificial y experiencia de usuario, ¿no, Berta? En definitiva, es lo que comentas. Yo creo que la inteligencia artificial, bueno, yo escucho muchas conversaciones, ¿no?, de gente que dice a favor o en contra de la IA. Creo que eso no tiene ningún sentido. La IA es algo que ha venido ya hace muchos años para quedarse. Ahora mismo tiene una explosión, evidentemente, de inversión a nivel global. Y está claro, bueno, pues que contar con una inteligencia artificial es una herramienta básica ahora mismo en cualquier organización. A mí me consta que Mapfre hace grandísimas inversiones en esta materia para hacer todo tipo de optimizaciones que ahora Ubaldo nos comentará con más detalle, pero desde luego que es esencial que cualquier compañía invierta en inteligencia artificial a la hora de prestar o generar nuevos servicios, a la hora de desarrollar productos y, en definitiva, pues a la hora de hacer funcionar una compañía. En cuanto a la experiencia de usuario, y yo creo que, sobre todo en los últimos años, la ciudadanía, la sociedad, se ha vuelto muy exigente en la experiencia de usuario y con toda lógica, ¿vale? Es evidente que es necesario. Y ahora mismo los usuarios, es muy curioso, ya no solo contratan un producto o un servicio por lo bueno que es, por el valor que les aporta, sino también por el diseño, pero sobre todo la experiencia de usuario, ¿no? Entonces yo quiero simplemente remarcar de esta importancia. Y bueno, tenemos inteligencia artificial, tenemos experiencia de usuario, y evidentemente esto confluye en que esta herramienta, esta tecnología va a poder mejorar la experiencia de usuario, ¿vale? Pues con distintas estrategias y distintos sistemas, ¿no?, que ahora, bueno, no me voy a extender mucho más, pero bueno, entiendo que temas de chatbots, personalización y demás, ¿no? Te paso, si quieres, la palabra, que me estoy extendiendo un poquito en mi introducción, y conversamos sobre esto que a mí me apasiona muchísimo. Sí, igualmente a mí me apasiona. Bueno, de nuevo, muchas gracias por este ratito, que seguro va a ser apasionante. Para nosotros en Mapfre, bueno, estamos en mitad de una transformación alrededor de la inteligencia artificial, y siempre decimos que esta transformación tiene dos palancas principales. Una de ellas es la mejora de la experiencia del cliente. Somos una compañía muy centrada en el cliente, y para nosotros es muy importante poder ofrecerle al cliente lo que necesita, cuándo lo necesita y cómo lo necesita, ¿no? Y para eso la inteligencia artificial sin duda es una palanca clave.
A lo largo de la charla me gustaría ir poniendo algunos ejemplos reales, que muchas veces es la manera más fácil de llevar al usuario final el tipo de transformación que está viviendo un sector como el asegurador. En ese sentido, antes hablabas de chatbot, personalización, poneros algunos ejemplos. Por ejemplo, en el seguro de salud, voy a centrarme en este caso en el seguro de salud y voy a comentaros dos casos concretos. El primero, muchas veces como usuario de un seguro de salud, como asegurado, tienes algún malestar, pero no sabes realmente qué médico es el que te tiene que ayudar, porque hay una serie de especialidades que no somos todos médicos y no sabemos diferenciar cuál es cuál. A día de hoy, uno de los usos que tiene la IA generativa es poder preguntarle al paciente qué te pasa, qué te duele, me duele el oído, me duele la cabeza, estoy sintiendo un dolor en esta parte del estómago, y que la IA te pueda recomendar quién es el especialista al que deberías de ir, siempre asesorado después por un médico, por una persona que es la que realmente aporta el valor diferencial, ¿no? Pero esa primera intro realizada por una IA te puede ayudar a encontrar el médico que realmente necesitas de la manera más ágil. Otro caso también en el seguro de salud que puede tener un impacto muy positivo en la experiencia del cliente es la optimización de nuestra red de centros hospitalarios, clínicas, médicos, etcétera. A través del uso de estas nuevas capacidades podemos identificar qué médicos necesitamos y dónde los necesitamos en base a las necesidades de nuestros clientes y usuarios. Y eso sin duda acaba redundando en una mejor experiencia. Como conclusión, sí que creemos y estamos totalmente convencidos de que a través de un uso responsable y ético de la inteligencia artificial podemos y debemos brindar una experiencia lo más óptima posible a nuestros clientes asegurados, incluso el resto de stakeholders como pueden ser proveedores, distribuidores, etc. Increíble. Súper interesante. El caso que has contado es tremendo, ¿no? Incluso supongo que a lo mejor incluso se podría utilizar, que desconozco si en Mapfre lo implantasteis ya, pues a la hora de buscar un profesional de la salud, ¿no? Es decir, tengo que buscar un otorrinolaringólogo en Madrid, cerca de mi casa, pues a lo mejor la IA ya sabe cuál es tu domicilio, o más o menos si le facilitas esa información, evidentemente, y a lo mejor pues ya tiene todas las especialidades, ¿no? Y el mapa de dónde están, y a lo mejor, pues con una simple conversación, pues también se podría... Sí, bueno, la parte de experiencia de usuario está claro que es un mundo muy amplio. En definitiva, el ejemplo que comentaba Ubaldo creo que es clave. Sí. Y luego, pues toda la parte de personalización, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo es en un entorno multicanal donde tenemos a un cliente que está accediendo pues a la web de la compañía, está accediendo a una aplicación móvil, está utilizando un canal telefónico, un canal presencial. Bueno, pues la IA también permite que una persona, por ejemplo, que está interactuando con un canal online, pues pueda luego irse a otro tipo de canal y esa información que tenía, pues ya arrastrarla, ¿no? Esa conversación, ese caso, arrastrarla a otro canal y personalizar la experiencia del usuario, por ejemplo, en una aplicación móvil que en función de las características personales de ese cliente, de lo que tenga contratado, de las últimas incidencias o procesos que haya iniciado, pues se puede personalizar también esa interacción para que le sea más sencillo. No es lo mismo un cliente que acaba de contratar el servicio y lleva una semana en la compañía, que a lo mejor un cliente que ya ha hecho uso de todos los servicios durante un periodo de tiempo de 1 año, 2 años, 3 años. Tenemos muchos datos ya de cómo el cliente quiere utilizar el servicio, y entonces, bueno, pues yo creo que es muy lógico personalizar la experiencia que tiene el usuario cuando interactúa con la compañía a través de medios digitales, ¿no? Pues entre una aplicación móvil, si ya sabemos que el cliente pues utiliza mucho el servicio de consulta médica online, ¿no? O de que comentabas antes, pues oye, pues a lo mejor tenemos que presentarle ya en la aplicación esto mucho más rápido, ¿no? Y no ponerlo en el menú, ¿no? A eso me refiero. Claro, estáis mencionando ambos esa personalización, pero ya una vez que se tiene identificado las necesidades y todo lo vinculado a ese cliente en concreto. Pero yo os pregunto un poquito antes, yo siempre vuelvo al paso anterior. Y claro, entiendo que para ya llegar a un momento en el que se valora el nivel de salud y de personalización que hay que hacer de servicios de salud para ese cliente, antes de eso entiendo que también la IA hace un análisis más de los
riesgos que supone ese cliente, ¿no? Pues no es lo mismo una persona que tiene hijos o que tiene una hipoteca, ¿no? Hace una evaluación de riesgos más personalizada para precisamente ofrecer luego ese seguro de salud o esa, ¿no? Mitigar esos riesgos y cómo minimizarlos en la medida de lo posible. Supongo que también en ese caso la inteligencia artificial tiene mucho que hacer y que decir, ¿no? Totalmente. En Mapfre tenemos un propósito que es una de las muchas cosas que me enamora de esta compañía, que es cuidamos lo que te importa. ¿Qué es lo que nos importa a Qué las bueno. personas? Pues al final lo que nos importa es nuestra familia, nuestra salud, nuestra economía, nuestros bienes, el automóvil, la casa. En Mapfre nuestro propósito es cuidar todo eso que te importa. ¿Qué es lo que perseguimos también con la inteligencia artificial? Ayudarte a identificar cuáles son los principales riesgos que están presentes en tu vida y a lo largo de tu vida. El que con poca interacción podamos ayudarte, si quieres como usuario, a identificar qué riesgos están presentes en tu vida y después, como comentabas, poder abordarlos desde dos perspectivas. La primera es poder ayudarte a evitarlos, a prevenirlos, y la segunda es, en caso de que ocurran, poder mitigarlos de la manera más sencilla posible. Gracias al uso de la inteligencia artificial somos capaces de cumplir mejor nuestro propósito y aportar un mayor valor a la sociedad. Y un ejemplo muy concreto en este sentido: desde hace un tiempo tenemos activado un proyecto centrado en los eventos climáticos. Lo primero es que a raíz de la información de dónde vives, podemos conocer y te podemos ayudar a identificar cuáles son los principales eventos climáticos que pueden surgir en la zona en la que vives. Y, por ejemplo, si sabemos o predecimos que va a haber una dana o que va a haber un evento climático, podemos en primer lugar avisarte para que seas consciente de que eso va a ocurrir y que puedas minimizar el posible daño que ese evento climático tenga en tu casa. Y en el caso de que por desgracia surja algún siniestro, hay algún problema, el que nosotros hayamos podido proactivamente dimensionar a la red de peritos, al call center, para que la gestión de ese siniestro sea lo más ágil y placentera posible para el cliente. Con lo cual, totalmente me parece que es uno de los ámbitos donde la inteligencia artificial puede aportar muchísimo valor en el sector asegurador. Pues sí. Qué interesante, Waldo. Aquí una cosa muy curiosa, ¿no? Que al final una compañía aseguradora, entiendo que tiene aquí como tres cosas que tiene que prestar al cliente, ¿no? Tres servicios que aportar al cliente o intervenir en tres etapas. Una es quizás una etapa preventiva, ¿no? Donde al cliente pues le tienes que dar recomendaciones en base a, bueno, pues oye, pues vives en tal zona geográfica o puedes estar sujeto a determinados riesgos. La IA puede analizar posibles riesgos en esas zonas y poder darle recomendaciones. Luego una segunda etapa de alerta, es decir, oye, la IA también puede acceder a determinados datos y decirle, oye, que mañana pues tendremos a nivel climatológico pues estos pequeños problemas por la zona, que sepas a lo mejor que puedes pues intentar cerrar persianas o colocar bien las cosas. Yo creo que la IA también puede aportar este tipo de capacidades de alerta temprana a los clientes, y luego ya por supuesto pues el apoyo en un caso siniestro, ¿no? de prestar ese apoyo también al cliente de una forma mucho más efectiva. Es curioso el análisis de riesgos y súper interesante, Waldo, lo que comentabas. Yo simplemente apuntar que los clientes pues muchas veces no son conscientes, ¿no? de los riesgos a los que están expuestos, y hacer un análisis no es nada sencillo. Hacer un análisis muy detallado de los riesgos a los que una persona, uno mismo, puede estar sujeto, pues no es fácil, porque hay muchísimas variables, que si tengo hijos o no tengo, que dónde resido, cuántos vehículos tengo, si tengo un domicilio en alquiler o no lo tengo en alquiler. O sea, hay miles y miles de variables, incluida pues la región y bueno, todas las características de la misma, y claro, hacer un análisis muy profundo de todo eso es complicado. Entonces la IA es una herramienta maravillosa que hace que eso, que podría ser un trabajo de días, pues se convierta al final en un trabajo de minutos, e incluso iría un poquito más allá. La propia Mapfre o la propia compañía puede usar la IA para
para que un agente o una persona de Mapfre apoye al cliente en ese estudio, en ese análisis de sus posibles riesgos, pero también el cliente le podemos empoderar y que sea él mismo en el que, por ejemplo, una aplicación móvil con un chatbot, pues rápidamente y como decíamos antes, en cuestión de minutos podamos tener un análisis detallado de qué posibles riesgos estamos expuestos. A nadie le gusta tener riesgos no cubiertos y bueno, creo que es una herramienta fantástica justamente para que las personas puedan vivir tranquilas y que Mapfre pueda cuidarles, ¿no? En definitiva, que es uno de los principales objetivos de la compañía. Totalmente. Efectivamente. Está muy bien esa labor previa para que no sucedan las cosas, pero estaremos de acuerdo que las cosas a veces suceden y a veces pues esos siniestros, esas incidencias que tanto intentamos evitar tienen lugar, ocurren y ahí también es muy clave el uso de la inteligencia artificial precisamente para agilizar la gestión en esos momentos clave, ¿no? Que tienes una incidencia, tienes un siniestro y cada minuto es de vital importancia en la resolución y agilización de todo lo que pueda ayudarte a resolverlo. ¿Cómo está ayudando y agilizando la inteligencia artificial en este sentido? Sí, el siniestro es un momento muy importante para todo aquel que lo sufre y en ese momento lo que necesitas es comprensión por parte de la aseguradora, velocidad de respuesta y volver a restablecer la situación previa que era la que te daba calidad de vida, ¿no? Entonces todo lo que sea poder utilizar la inteligencia artificial para acelerar el proceso, para agilizarlo lo máximo posible y ayudarte a recuperar tu estado de bienestar lo antes posible es muy importante. Siguiendo el ciclo de vida de un siniestro, empezamos por la apertura. La apertura del siniestro es un momento en el que la inteligencia artificial nos puede ayudar a entender mucho más rápido qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que el cliente necesita para poder dar respuesta a esa necesidad. Antes a lo mejor era más necesario más tiempo, intervención de más interlocutores hasta encontrar cuál era el problema y cómo solucionarlo. A día de hoy con la inteligencia artificial hacemos que nuestros distribuidores y nuestros clientes puedan darnos a conocer de una manera mucho más rápida y sencilla lo que realmente les ha ocurrido y que nosotros podamos desencadenar el proceso óptimo para solventar su problema. O sea que otro caso más, como casi en cualquier punto de la cadena de valor de la aseguradora, donde la inteligencia artificial genera un valor añadido muy alto para todos los intervinientes, porque no solo para el cliente, también para el distribuidor o incluso nuestros proveedores y peritos, porque aprovecho la oportunidad para decir que desde Mapfre nosotros tenemos la opinión de que gracias a la inteligencia artificial vamos a ser una empresa más humana, porque al final la combinación del humano, del colaborador de Mapfre con la inteligencia artificial nos va a permitir que la inteligencia artificial nos ayude en aquellas tareas que son, digamos, más repetitivas, quizás de menos valor añadido y que el humano se pueda centrar en dar una experiencia, en el caso del siniestro, que como os comentaba es un momento clave para nosotros y nuestros clientes, todavía más diferencial. Wow. Es muy súper interesante. En esa primera parte, ¿no?, del siniestro hay que tener en cuenta que implantar inteligencia artificial aquí es un verdadero reto. Yo supongo que si estáis trabajando en ello, pues ya sois conscientes de que es uno de los, creo que, retos más complicados, más difíciles de resolver, pero el aporte de valor es increíble. Como bien decías, es un momento difícil para los clientes. Mapfre me consta que es de las compañías, sino la que más esfuerzo pone y más ayuda a los clientes en este proceso, y lo digo como cliente. Y bueno, pues aún así, pues optimizar el proceso, todo lo que podamos, que sea más rápido y sobre todo pues que me den una solución lo más rápido posible. Yo creo que es algo que el cliente siempre va a demandar. En este caso, a nivel de inteligencia artificial, como decía, es un reto. Sabemos, por ejemplo, en Tecalis, porque trabajamos con cosas muy similares, que analizar, por ejemplo, con una fotografía
en un vehículo para poder hacer una evaluación preliminar o previa de los daños, pues un reto, ¿no? Requiere de muchísimo entrenamiento, tenemos que a la IA pues, ayudarle a entender pues, qué tipo de vehículo es este, ¿no? Por ejemplo, con una simple imagen, qué vehículo es, de qué marca y modelo se trata, cuál es su matrícula. Poder evaluar el tipo de daño en qué zona del vehículo está, es otra de las cosas que hay que entrenar a las inteligencias artificiales. Poder en la fotografía del daño pues, saber la dimensión del mismo, a qué parte afecta, pero sobre todo de qué grado podemos estar hablando. Y todo esto, claro, y todo esto la inteligencia artificial lo puede hacer, no solo en este tipo de siniestros, sino también, por ejemplo, en un inmueble o en otro tipo de bienes asegurados. Y al final, bueno, pues es algo que la inteligencia artificial pues, puede ayudar simplemente en la agilización, ¿no? Porque podemos empezar a dar pasos previamente antes de que sigan el camino normal, ¿no? De que si tiene que ir un perito, tal, pues podemos empezar a dar pasos y a lo mejor que la IA ya luego le comunique al taller, oye, que este asegurado tiene este tipo de daños, la valoración aproximada puede ser esta, la IA tiene ese tipo de capacidades, pero bueno, hay que ser conscientes de que es algo que requiere muchísimo tiempo, muchísima inversión por parte de las compañías poder implantar todo esto, pero sin duda la ayuda que se puede hacer es increíble. Y bueno, aquí estamos hablando de la IA en un siniestro únicamente en lo que se ve, pero luego hay una serie de pasos que se optimizan a todos los niveles, ¿no? Desde la gestión de toda la documentación, la comunicación con todas las entidades que están relacionadas en un siniestro, que son, o sea, que no son pocas. Es un entramado. Exactamente, es un tema complejo, entonces toda esa comunicación, toda esa agilización, toda esa quizás incluso toma de decisiones para que las compañías puedan decidir mucho más rápido qué hacer o qué no hacer, ¿no? Es un mundo increíble. Ambos acabáis de mencionar cómo la inteligencia artificial es clave en el impulso y en la optimización de procesos, de gestiones, digamos como en la parte hacia atrás, pero también habéis mencionado cómo impulsa y ayuda a las personas y la combinación, ¿no? de ambos. En este sentido, estoy pensando en, corregidme si me equivoco, el grupo de personas que quizás sea el más beneficiario del uso de esta inteligencia artificial en su día a día, en su trabajo, dentro de las organizaciones aseguradoras. Me estoy refiriendo a los equipos que atienden a los asegurados, las personas que están ahí detrás cuando hay esta incidencia, cuando alguien necesita un asesoramiento, y cuanto más rápido, más ágil, más personalizado, etcétera, 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 pues será muchísimo mejor, tanto la experiencia de la persona que está al otro lado como la eficiencia de estas personas que atienden a los clientes, a los usuarios. ¿Cómo podríais contarnos cómo está la inteligencia artificial, la IA detrás del impulso y la ayuda a estos equipos de personas que atienden a los clientes? Pues muy buena pregunta, Berta. En la parte de la inteligencia artificial está claro que puede ayudar al cliente de forma directa, ¿no? Ya lo hablábamos antes con la parte de experiencia de usuario, pero también puede ayudar a esas personas tan importantes que ayudan, ¿no? Y que hablan y que están gestionando, en definitiva, todas esas inquietudes, todas esas peticiones de los clientes. En este caso, a mí me gustaría remarcar una cosa muy importante. Y lo digo más que nada porque hay bastante debate en este momento sobre este tema. La inteligencia artificial, en este caso de uso, tenemos que verla como una herramienta que hace que el tiempo que esos agentes de atención al cliente dedican sea tiempo de mayor valor y de mayor calidad. Es decir, está claro que en un proceso de atención al cliente hay muchos pasos, hay muchas etapas y hay algunas de ellas que pueden ser pues, triviales y que realmente no aportan un valor claro y directo al cliente. Entonces la inteligencia artificial puede encargarse de esas tareas y por lo tanto lo que vamos a conseguir es que en aquellas donde la persona
que atiende al cliente, ¿no? El personal de atención al cliente tiene que intervenir, puede aportar un tiempo de mayor calidad, mucho más tiempo y en definitiva, sumando fuerzas de la IA y sumando fuerzas de las personas, pues podemos conseguir lo que todos buscamos, que es que el cliente o que el cliente de Mapfre tenga una experiencia de usuario increíble. En este caso, y ahora pues Ubaldo nos contará seguro con mayor detalle, porque soy consciente de que internamente dentro de Mapfre se utiliza esta tecnología para el beneficio del cliente y para apoyar a los equipos internos. Pero las ayudas que puede dar Ubaldo entiendo que son enormes y de muchos tipos, ¿no? Entiendo que la IA puede ayudar incluso a acceder de una forma mucho más rápida a información del cliente y poder, por lo tanto, darle respuesta a la pregunta que el cliente nos está haciendo de una forma mucho más efectiva. Entiendo que también puede ayudar a la persona en esa gestión, ¿no? Y en esas respuestas para que sean mucho más rápidas y mucho más detalladas. Entiendo que incluso podemos llegar a puntos donde podemos analizar pues, un mensaje de un cliente que nos entra pues, por un canal tipo la web o la app o un correo electrónico, pues poder analizar pues, incluso el tema, ¿no? del que está hablando el cliente y por lo tanto poder clasificarlo a la gente especializado en esa materia, ¿no? Es decir, oye, pues estoy hablando del tema X, bueno, pues entonces la IA puede leer el mensaje, es decir, va sobre esta temática, se lo asigno a María Pérez, que es la especialista en gestión de estas problemáticas, ¿no? Entonces, clasificación en este sentido, incluso sentimiento de cliente, ¿no? Que podemos decir, oye, pues este cliente le notamos muy satisfecho con la compañía, parece que tiene alguna preocupación y por lo tanto los equipos de la compañía pueden involucrarse muchísimo, ¿no? en ayudarles. Bueno, es también algo que a mí me parece increíble, que estoy viendo que en este tipo bueno, en este sector y en muchos otros en los que trabajamos, la experiencia de los usuarios mejora drásticamente y además tenemos no solo clientes felices, sino también que el equipo de las propias compañías es mucho más feliz y mucho más productivo, porque sienten que su tiempo aporta muchísimo más valor al cliente, claro, ¿no? Entonces creo que es algo fantástico. Totalmente de acuerdo. Suscribiría palabra por palabra de todo lo que has comentado. Por hablaros un poquito de Mapfre, algunos ejemplos. Vuelvo al principio. Os comentaba que nuestro propósito es cuidamos lo que te importa. Eso implica que en el fondo lo que hacemos es gestionar los riesgos de nuestros clientes. Los riesgos que tienen nuestros clientes son muy variados y en ocasiones complejos. Y además somos un sector que tenemos un nivel de regularización elevado, como no podía ser de otra manera, dada la relevancia que tenemos para una sociedad como la española. Eso implica que a veces no es fácil para el cliente, incluso para el distribuidor, entender cuáles son las coberturas que tiene su póliza, cuáles son los riesgos que tiene asegurados, cómo le podemos ayudar. En esto la inteligencia artificial nos puede ayudar. Lo que hemos trabajado internamente es una solución que además hemos sacado en prensa hace unos meses que llamamos Mía, que se trata de un asistente inteligente que lo que persigue es poder proveer la información necesaria a las dudas que tenga el cliente a través de nuestros call centers y nuestra red de mediadores. Os pongo un ejemplo real. Un asegurado de Mapfre realiza un viaje, durante ese viaje lamentablemente tiene un accidente y tiene un daño en la pierna que le impide conducir. Y no sabe si cuando vuelva a su ciudad, que tiene el coche aparcado en el aeropuerto, si va a poder utilizar el seguro de Mapfre para que el Mapfre se haga cargo del transporte del vehículo, incluso de esa persona, hasta su lugar de residencia. Llama a su mediador. Nosotros somos una compañía, que confiamos mucho en nuestra red, que son un pilar fundamental, y como es un tema complejo, pues tampoco es fácil para el mediador saber exactamente cómo Mapfre puede ayudar en esas circunstancias. Este asistente, que tiene embebida toda la documentación de los productos de Mapfre, estamos hablando de más de 1.500 documentos con información propia de las coberturas, etcétera, del producto de Mapfre, le pudo dar respuesta prácticamente en tiempo real y que el asesoramiento a ese cliente fuera muchísimo mejor, tanto en tiempo como en calidad. Después también para nosotros la productividad de todos los equipos es fundamental, por eso estamos trabajando en ese concepto de inteligencia aumentada o copilotaje, es decir, que todas las personas de Mapfre vayamos cada
cada vez teniendo más la inteligencia artificial como un aliado en nuestro día a día para poder trabajar con más agilidad, con más productividad y con más velocidad. Una pregunta muy rápida, Ubaldo. Entiendo que al final tenemos una IA que tiene un conocimiento increíble, ¿no? Fruto de haber ingerido tropecientos mil documentos con información y conocimiento de la compañía, ¿no? Y de cómo funciona. Entonces, esto es increíble. No sé si esto también lo utilizáis o tenéis en mente usarlo para training de las personas de atención al cliente, ¿no? Porque al final tienes una IA que tiene tanto conocimiento que a lo mejor en vez de decirle a la gente de atención al cliente, oye, léete este manual, esta documentación, a lo mejor con IA y de alguna forma que desconozco ahora mismo, podría llegar a hacer un training. Sí, ¿no? la de realidad es que equipos. estas tecnologías, estas capacidades son especialmente interesantes para las nuevas incorporaciones, tanto en la red comercial como en los propios call centers. Cuando ya llevas varios años realizando una función, el expertise se nota, la curva de aprendizaje ha pasado y necesitas menos soporte, ¿no? Pero cuando acabas de empezar, este tipo de soluciones ayudan muchísimo y los usuarios, especialmente que están en esta situación, son los que están destacando muy positivamente el aporte de valor de esta inteligencia artificial. Y volvemos al punto que comentábamos antes, ¿no? Una empresa más humana. Gracias a la inteligencia artificial, las personas pueden desempeñar su función de una manera más eficiente, ágil y también sentirse más realizado, que lo comentabas antes. Para nosotros es muy importante el que nuestra plantilla también se sienta lo más realizada posible en su día a día. Yo me estoy imaginando en la red de Mapfre que una de las personas que está allí no solo utiliza la IA para resolver una problemática concreta de un cliente, sino que le estará preguntando cosas simplemente para poder formarse él mismo y poder aprender y de esa forma poder prestar, en definitiva, una mejor atención a los clientes cuando sea necesario, ¿no? Claro, y entonces entendemos que todo esto es aplicable no solo a esos equipos de personas que atienden a los clientes, que ayudan a los clientes, sino también que es aplicable y extensible a cualquier área de la compañía, ¿no? Esto también sirve de muchísima utilidad para alguien que esté en marketing, finanzas, ¿cierto? Sí, por supuesto, desde luego que sí. Es decir, Mapfre pues, lo ha implantado donde más valor aporta, está claro, pero desde luego que la IA, bueno, pues, evidentemente que tiene un aporte de valor muy importante a cualquier equipo. Al final, para prestar un buen servicio al cliente, no solo vale con tener un servicio de atención al cliente optimizado y una red que funciona como un reloj. Al final, Mapfre y las compañías de primer nivel son un conjunto de personas, un conjunto de equipos trabajando todos ellos de forma coordinada para al final que el cliente reciba ese aporte de valor que se le entrega. Entonces, evidentemente la IA, de una forma o de otra, ya bien sea con sistemas de procesamiento de lenguaje natural o con reconocimiento de imágenes o de documentos y demás, pues vamos, le da un aporte de valor increíble, no solo a los departamentos, a los equipos de atención al cliente, sino a toda la compañía, a marketing, tecnología, soporte, es decir, a todas las áreas de las empresas, desde luego. Como habéis mencionado, una vez que se da esa atención, eso conlleva unos trámites y una gestión posterior también para ayudar a canalizarlo todo lo más efectivo y lo más rápido posible. Por lo tanto, aquí entraríamos a concretizar un poquito más cómo la IA también en ese momento, o sea, lo que es pues, escanear, clasificar, entender toda esa, ¿no?, documentación, validar documentos, gestionarlo todo, tramitarlo. ¿Cuál es la importancia, que también sabemos que es mucha, de la IA en ese momento de tramitación y de gestión de toda esa información, ese flujo ya que ha entrado bidireccionalmente entre el cliente y la compañía? El poder de transformación que tiene la inteligencia artificial en todo lo que tiene que ver con la gestión documental es asombroso y tiene un impacto altísimo
tanto para la empresa como para el usuario, tanto desde un punto de vista de agilidad como un punto de vista de eficiencia. Os pongo algunos ejemplos. A lo largo de la charla hemos ido hablando casi de todos los productos aseguradores, porque al final en Mapfre somos una compañía que llamamos multiramo, ¿no? Porque como hablábamos, pues intentamos cuidar todo lo que te importa y eso implica tu coche, tu hogar, tu salud. En ese sentido, algunos ejemplos, vuelvo a salud, que al principio hablamos algo de este ramo. Una de las tipologías de pólizas que nosotros tenemos incluye el reembolso. El reembolso implica que tú como usuario puedes decidir acudir a un médico, a una clínica concreta y después poder pasarnos la factura para que nosotros nos hagamos cargo de ese pago, incluso también gastos farmacéuticos. Es tan fácil como entrar en la app de Mapfre y subir una foto con tu móvil de la factura, bien del médico o bien de la farmacia. Ese es un proceso en el que hoy en día estamos trabajando para que podamos usar la IA generativa y que podamos acortar los tiempos de gestión, porque ya esto sería casi inmediato o tiempo real y además con una eficiencia muy relevante, ¿no? Ese es un ejemplo muy interesante de cómo utilizar la inteligencia artificial en la gestión documental. Y por contaros otro muy rápido, la verificación de riesgos. Dentro del proceso de la suscripción de una póliza, uno de los apartados por lo que hay que pasar es la verificación de riesgo en algunas tipologías, ¿no? Por ejemplo, un seguro de todo riesgo de un auto. Igual, como comentábamos en el caso del reembolso de salud, a través de una foto del vehículo podemos utilizar la inteligencia artificial para acelerar todo ese proceso de verificación de riesgo, de tal manera que, y al final los puntos se unen, volvemos al principio, que la experiencia del cliente sea mejor y sea también más rápida. Wow. Qué interesante, Waldo. Bueno, pues nada, totalmente de acuerdo. Al final, las compañías, y esto siempre ha sido así, cada vez más, manejan más y más documentos. Este sector está muy regulado, entonces ya nos hacemos una idea, ¿no?, de regulación igual a documentación, creo que son casi sinónimos. Sí. Y bueno, pues al final, sea el tipo de seguro que sea o sea el proceso que sea, vamos a tener que gestionar documentación. Eso es una realidad, ¿no? Las compañías tienen que hacerlo así. No solo de cara al cliente, es decir, no solo que el cliente me tenga que enviar, pues como comentabas, una factura de un profesional de la salud, sino que directamente pues, el Mapfre puede recibir una factura de un proveedor, o puede recibir una peritación, o puede recibir, bueno, pues cualquier tipo de documento, sea del tipo que sea, para luego hacer una gestión. Entonces la IA nos aporta, vamos, grandísimos beneficios. Nosotros esto lo vemos porque, bueno, evidentemente tenemos un producto que es Tecalis Identity, que justamente se encarga de estos procesos de OCR avanzado con inteligencia artificial, y la transformación que está generando este tipo de soluciones es increíble, pero ya no porque haga una automatización del documento, sino que ahora mismo tecnologías como la de Tecalis pueden interpretar incluso el sentido de un documento, ¿no? Que creo que es un poco lo que, Ubaldo, estabas comentando tú ahora. Es decir, recibo un documento por parte de un cliente, de un perito, de un taller o lo que sea, y no solo voy a poder extraer los datos del mismo, el nombre de la persona, el DNI, la dirección, el bien asegurado con su referencia y el tipo de documento que es, sino que voy a poder extraer incluso pues, todo el sentido que tiene pues, un texto que ha escrito detallando, por ejemplo, pues, en qué consiste el siniestro que se ha producido, ¿no? Entonces, la propia IA va a ser capaz de interpretarlo y de compararlo, pues, por ejemplo, con los riesgos que tiene asegurados el cliente, ¿no? Es capaz de hacer este tipo de cosas y es algo también que tiene un aporte de valor tremendo por lo de siempre, porque son pasos que das muy rápido y entonces le puedes ofrecer tanto al cliente como internamente soluciones muy rápidamente, ¿no? Y esto con cualquier tipo de documento. Oye, pues si subo un documento de identidad, pues puedo extraer toda la información, verificar también si es real o no es real. Si tengo, pues lo que decíamos, cualquier tipo de documento, incluso imaginaros cosas como, que son muy frecuentes, ¿no? El cliente que me manda 10 documentos escaneados en una única página. Cuando digo el cliente, bueno, el proveedor o cualquier entidad que colabore con la compañía. Me manda documentación en un único PDF, me manda 10 páginas. Bueno, pues la IA no solo tiene esa capacidad de reconocer el documento, sino que es capaz de ir más allá y de leerse un documento
que contiene múltiples documentos, poder separarlos, todos ellos, en páginas incluso diferentes, en documentos diferentes, y no solo eso, sino después interpretar qué es cada cosa, ¿no? Esto es un DNI, esto es una peritación, esto es una escritura, esto es un CIF, esto es un certificado bancario o un extracto, puede separarlo, ¿no? Increíble. Entonces, ya digo, el aporte que da es alucinante y luego, pues eso, que no solo el reconocimiento de esta información, sino luego esa automatización que se puede generar, ¿no? Hacia dónde disparo determinados procesos, a quién le entrego esta documentación, ¿no? Lo que decíamos antes, pues como puedo entenderla, como puedo ver lo que hay, como puedo ver el mensaje del cliente y lo que acompaña, pues puedo decidir este documento se lo entrego a tal persona para su validación, este lo prevalido yo, ¿no? La IA hago una prevalidación del mismo, interpreto dónde tiene que ir y lo circulo hacia ese canal. Bueno, es un mundo que aporta un nivel de productividad espectacular, ¿no? Y todo se traduce al final, que es lo que creo que estamos repitiendo mucho en esta charla, y es creo que uno de los principales objetivos de las IAs, que es empoderar al usuario, empoderar al empleado y, en definitiva, dar un mayor aporte de valor a las entidades que colaboran con las compañías. En todos los sentidos y capas, efectivamente. Eso. Está muy bien, habláis de todo lo que se puede volcar y que luego la IA puede gestionar. Pero claro, en ese volcado de datos estamos hablando de datos sobre nuestra identidad, datos sobre nuestro hogar, datos sobre nuestra salud, etcétera, etcétera, datos bancarios, en fin, información muy sensible sobre nosotros, que me imagino que el que más y el que menos en algún momento nos hemos preguntado, vale, yo sé que esto todo se lo doy a la IA y hace maravillas, pero realmente, ¿cómo está de segura esa información? ¿Quién me puede asegurar que todo esto que estoy contando yo a la IA, ¿no? Le estoy dando mi DNI, le estoy dando mi estado de salud, absolutamente toda la información sobre mí, sobre mis circunstancias? ¿Cómo está asegurando también la IA esa securización de los datos que estamos aportando? E incluso de los datos o sea, asegurar que yo pueda asegurar como usuario que soy yo, ¿no? Que no hay alguien que está suplantándome y que está utilizando mi seguro de un modo fraudulento, ¿no? Esa garantía para mí y para la aseguradora, y por otro lado, sobre todo toda esa información sobre mí que estoy compartiendo. Es un punto fundamental en un proceso de transformación como este. Para nosotros la seguridad, la privacidad, la protección de los datos y también la ética y la responsabilidad son factores clave y a los que le dedicamos un esfuerzo muy alto y un nivel de inversión también muy relevante. En nuestro día a día están todos los casos de uso que hemos hablado antes para poder generar valor para el usuario final, para ganar en competitividad, etcétera, pero también está sin lugar a duda esto que estamos hablando ahora como una de nuestras prioridades. Nosotros invertimos y dedicamos esfuerzo y también utilizamos la inteligencia artificial para garantizar la seguridad de los datos, para asegurar el cumplimiento regulatorio y para asegurar la ética y la responsabilidad. Aspectos que para nosotros son clave es la transparencia con todos nuestros clientes, el consentimiento, el que ellos sean los que decidan qué datos se utilizan y para qué se utilizan, la ética y la responsabilidad, y por eso trabajamos a lo largo de todo el ciclo de vida de nuestros proyectos en garantizar que somos exquisitos no solo en el cumplimiento regulatorio, sino un paso más allá en cuanto a los estándares de MAFRE, por ejemplo, de sostenibilidad y de relación con la sociedad en la que operamos. Qué y bueno. Sin duda alguna, en todos estos temas, la inteligencia artificial también es un facilitador, incluso para ayudarnos a garantizar que tenemos un dato de calidad, como comentabas antes, que al final es la base de todo lo que podamos hacer con la inteligencia artificial. Genial. Bueno, ética y protección de los datos, ¿no? Son dos de las Palabras clave. grandes palabras clave que al final también se nos quedan de esta charla, ¿no?
En cuanto a la parte ética, es evidente que puede ser una preocupación, ¿no? Muchas veces el tema de las IAs puede generar alguna preocupación por parte de las personas, pero bueno, transmitir toda la tranquilidad del mundo en este sentido. Somos conscientes, tanto las compañías como los proveedores de tecnología, de esta preocupación y bueno, operamos de la forma más ética y responsable posible con la gestión de los datos de los clientes, y nuestra obsesión y nuestro objetivo principal es siempre protegerlos, ¿no? Protegerlos de mil maneras distintas, y la IA realmente es algo que no, o sea, a nivel ético es que la IA lo que hace es proteger más todavía el dato del cliente, ¿no? Es decir, es un aporte claro de protección para el cliente. ¿Por qué motivo? Bueno, y también tener en cuenta, pues, y poner en valor pues la ley de inteligencia artificial, ¿no? Con la que empezamos a regular todo esto, pero que aún así soy conocedor claramente que de Mapfre y las compañías el resto de compañías de primer nivel ya hacen un uso extremadamente responsable de la información. Pero a nivel de protección, la IA nos puede ayudar claramente a prevenir todo tipo de riesgos con la información, a proteger sistemas, puede evaluar pues, en un entorno online, por ejemplo, en una aplicación móvil, pues puede evaluar un comportamiento anómalo y por lo tanto frenar todo tipo de posibles personas que puedan querer tener un acceso malintencionado y por tanto proteger a los clientes, ¿vale? Porque analiza cuál es el comportamiento habitual de mi cliente y dice, oye, aquí le voy a frenar, y por lo tanto es protección, ¿vale? A nivel de centros de datos, de infraestructuras, de cloud y demás, también, es decir, se hacen análisis de tráfico, de toda la información, de todos los procesos que están sucediendo, de cómo tengo mi mapa de arquitectura y dónde almaceno la información en la nube, de cómo la estoy almacenando, de qué sistemas de protección tengo, que si tengo un firewall, que cómo lo tengo configurado. Bueno, pues la IA a día de hoy es capaz de potenciar a los equipos de IT, ¿no? Y de red para que todo lo que sucede ahí incluso se haga con mayor seguridad, ¿no? Y donde podemos recibir también mucho valor en seguridad, pues por ejemplo en documentos, que decíamos antes, ¿no? Oye, pues yo envío un documento porque me lo pide la compañía, un documento de identidad, pues un pasaporte, un NIE, un DNI, y bueno, pues la IA o tecnologías como Tecalis Identity pueden coger ese documento de identidad, hacerle un reconocimiento óptico del mismo, hacer un mapa del propio documento para ver si efectivamente es un documento válido y correcto, que no tiene las esquinas cortadas, ¿no? Que sabemos que cuando vamos a la policía a renovar el DNI, el anterior nos corta en la esquina. Bueno, pues la tecnología sabe si ese DNI pues, tiene esa esquinita cortada o no, si tiene presente el chip del propio DNI, por ejemplo. A nivel morfológico, todos los logotipos y textos si están en la posición correcta, a nivel del OCR también, que la información tiene sentido, que coincide el anverso con el reverso, que la fotografía del usuario no ha sido reemplazada, ¿no? Porque es un caso frecuente, desgraciadamente, sobre todo en el sector bancario, el que se pueda llegar a intentar hacer alguna tramitación con un documento tal. Bueno, pues ahí todo esto el sistema lo reconoce y ve si hay una posible suplantación de identidad. Y en definitiva esto lo que hace es proteger a los clientes, de Mapfre, ¿no? Y con hablamos del DNI o del pasaporte, pero bueno, lo hago extensible a todo tipo de documentación, ¿no? Entonces la IA, en definitiva, ya digo, a todos los niveles de la compañía, de gestión de documentos, de verificación de la información de las personas, de pruebas de reconocimiento facial biométrico de alguien cuando quiere autenticarse, ¿no? en cualquier tipo de canal digital. Es una herramienta que ha hecho en los últimos años que lo que ya se invertía en seguridad, porque me consta que las grandes compañías y las grandes compañías aseguradoras están invirtiendo en seguridad, son, vamos, cantidades increíbles. Para ellos es una de las principales preocupaciones, pero es que la IA ha hecho que el nivel de seguridad haya crecido exponencialmente, ¿no? Y lo seguirá haciendo en los años venideros, porque ya digo, claro, es una tecnología que
como hemos dicho ya a lo largo de toda la charla, el aporte de valor que nos da es tremendo. Y insisto, una vez más, ¿no? Y hago la misma referencia. Antes decíamos que a un equipo de atención al cliente, la IA le hacía que el aporte de valor fuese mucho más alto porque se tenía que centrar en determinadas cosas, ¿no? En seguridad es lo mismo. Es decir, los equipos de ciberseguridad de las compañías ahora pueden centrarse en lo verdaderamente importante y, por lo tanto, alcanzar un nivel de protección altísimo. Wow. Pues llegamos al broche final de nuestra talk y no podíamos llegar de mejor manera. O sea, hemos abordado todo lo que nos puede acompañar la IA desde el proceso inicial, desde que comenzamos a ser un asegurado con nuestras problemáticas, dudas y casuísticas, hasta cómo nos acompaña en todo el proceso y nos asegura y securiza también en todo el proceso. Por lo tanto, ya sí que podemos concluir el título, la temática con la que comenzamos esta New Society Talk, que era la IA para, de verdad, sentirnos más seguros. Así que, bueno, agradecidísima, de verdad, súper interesante todo lo que hemos abordado, todo lo que nos habéis comentado, desde esa visión que no somos conscientes los usuarios de a pie, ¿no? De todo lo que hay detrás y de todo lo que nos puede ayudar, y que a través de todos los magníficos ejemplos y de vuestro magnífico expertise hemos podido conocer, y además de un modo muy sencillo y muy cercano. De verdad que agradecidísima por vuestro tiempo, por vuestros enormes conocimientos y bueno, pues esperamos que al final el objetivo de esta charla, que es que sea de interés para las personas que nos escuchan, a las que también agradecemos muchísimo ese tiempo que nos han dedicado. Gracias. Nada. Muchas gracias. Gracias, Berta, igual. Muchas gracias, un placer.